Bienvenidos a nuestro segmento de motoseteo. Mi nombre es Marcos Peguero y hoy estaré hablando sobre la geometría de los motores. Este segmento viene patrocinado por Lubricantes Repsol, lubricante de fama mundial, y estaré explicando todo lo que concierne a los cambios en la geometría y cómo afecta al desempeño del motor. Como estaba explicando en la introducción, estaremos hablando de la geometría del motor y cómo esa geometría afecta el rendimiento del motor. Yo creo que una de las cosas principales que afecta lo que es el manejo y cómo sentimos el motor es la geometría que tiene el motor, el seteo de suspensión que tiene el motor y las gomas que tiene el motor. Esas son tres cosas que van como un círculo unidas, y quien las complementa es la entrega de potencia que esté teniendo el motor. No necesariamente la potencia, el número máximo de caballos que tiene, de fuerza que tiene un motor, determina su rendimiento dentro de la pista, ni qué placentero es al manejarlo. Estaré hablando al principio de lo que es el ángulo del catre. Si tiramos una línea directa desde el centro del basculante o catre hacia el piso y el piso, ese ángulo que hace determina lo que se llama el ángulo del catre o el ángulo del basculante. Todo eso afecta cómo el motor, primero, se acuesta, y segundo, cómo al entrar a la curva y cómo sale de la curva. Como ustedes comprenderán, al ser un ángulo prácticamente así y la cadena camina paralelo al piso prácticamente, cuando el motor acelera, al contrario de lo que la gente piensa, cuando el motor acelera, eso ala el basculante hacia adentro y la goma de atrás quiere alcanzar la de adelante. La gente piensa o tiene la creencia de que cuando uno acelera el motor se agacha. Realmente el motor se encoge cuando acelera por la fuerza de este ángulo. Si nosotros vemos un motor de dragueo, realmente tiene un ángulo negativo, o sea, no es hacia abajo que va, sino hacia arriba que va el basculante. Pero eso es ya para otra aplicación. La gente que setean las suspensiones juegan con esto y el tamaño de la goma cambia ese ángulo. Mientras más pronunciado sea ese ángulo, más rápido el motor se lanza en la curva, pero pierde agarre en la salida. Algo que se hace normalmente, que cuando un motor viene diseñado para una goma, le cambiamos el tamaño de la goma y esto afecta el ángulo de ese catre y a la salida del motor. Por ejemplo, cuando cambiamos una goma 190-55 a una goma 255, perdemos aproximadamente medio grado de ángulo en el basculante y eso puede ser una diferencia más grande, y esto crea que el motor pierda un poco de ángulo y pierda un poco de salida de la curva. El otro aspecto importante dentro de la geometría del motor es, mientras más largo sea del centro del basculante hacia el eje de la goma, mientras más largo sea esta distancia, que es la distancia que nos afecta literalmente en cómo se desplaza el motor. Ustedes ven que los motores de World Superbike que tienen reales, más de 210, 220, 230 caballos, no tienen esa distancia. Tienen hasta 2 centímetros, 3 centímetros más. Con solamente cambiar el tamaño de la Catalina, si ponemos la Catalina más pequeña atrás o adelante,
esta distancia se afecta y se hace más larga. Esto hace que el motor se levante menos, que el motor tenga más estabilidad en la curva y hace también que el motor sea más lento en las transiciones. O sea, el motor se pone más lento para tirarse en las curvas. Cuando estamos haciendo esto, tenemos que pensar todo esto. No podemos pensar que nosotros hacemos un cambio sin que afecte a otro. El motor Super Gato dura para la vida entera. Motores Super Gatos, el verdadero motor. En pieza y servicio respalda doble A Motor. El motor que aguanta la verdadera piña, la verdadera vaina. No hay forma. Continuando con la parte delantera, y al final uniré la parte delantera con la parte trasera. Ya como había explicado, mientras el motor aumente la distancia del eje central del catre al eje trasero de la goma, el motor gana estabilidad, pero pierde agilidad, pongámoslo así. Asimismo, como la parte delantera, podemos hacer eso mismo. Podemos subir la botella dentro del triple clamp y ganamos agilidad, pero perdemos estabilidad. Muchas veces las personas suben enormemente las botellas hacia arriba, el motor aumenta su peso adelante, el motor se vuelve más ágil, pero el motor en alta velocidad en las curvas, como el ángulo que hay entre una vertical y el centro se disminuye, lo que sucede es que el motor pierde mucha estabilidad. También un truco que se efectúa es para, sin subir las botellas, ganar agilidad y no perder tanta estabilidad, es que agarramos la parte de atrás y a través del amortiguador, calzamos el amortiguador y subimos lo que llaman subir el motor de atrás. Eso hace el mismo efecto en el ángulo del trail, pero sin bajar la botella. Entonces, el concepto que quiero explicar es, mientras más largo es el motor, más estabilidad tiene, menos agilidad. Mientras más corto, que lo podemos hacer más corto el motor de dos maneras, o ponemos una Catalina más grande atrás, porque la cadena, al tener más recorrido, el motor nos pone más corto, o cortamos la cadena, o subimos la botella dentro del triple clamp. Eso nos vuelve el motor más corto. Muchas veces hay otra alternativa, que es agarrar el amortiguador y subirlo un poco de atrás. Cuando yo estoy hablando de subir, bajar, no estoy hablando, señores, de 1 centímetro. Yo estoy hablando de milímetros. Y lo que recomiendo es que cualquier cambio que efectuemos en el motor, lo efectuemos de 3 en 3 milímetros. O sea, subir la botella o bajarla 3 milímetros. Y cada motor es específico. Recuerdo que la Suzuki 7,5 y 600, inclusive se le pone un adaptador en la botella para todavía bajarla todavía más de lo que viene de fábrica, para volver el motor más largo. En resumen, esto es, vamos a decir, lo básico en términos de geometría de motor. Nos despedimos el día de hoy de nuestro segmento Motoseteo, que llega gracias a Lubricante Repsol. Mi nombre es Marco Peguero. Recuerden que pueden contactarme a través del Instagram Motoseteo RD. Sigan con velocidad en las redes, que frecuentemente estarán llegando ustedes por muchos programas.